de dónde vienen, porque eso para mí es muy importante. Buenos días, soy Estefania Escobar y soy de acá de Bogotá. Buenos días, Francisco Aguilar de El Salvador. Buen día, Luz de Jercy de Panamá. Jason Granado de Costa Rica. Buen día, Alexander Bávila de Ecuador. Andrés Ramos de Colombia. Ángela Sastre Fusagasugá, Colombia. Andrea González de Venezuela. Manuel de Cuba. Gustavo Winkler de Argentina. Marcos de Brasil. Carlos Ferraro de Argentina. Cristina de Paraguay. Marjorie Refray de Perú. Dani Rocío Salamanca, yo soy de acá, pero vengo de la sede de Medellín. Edgar Rubio, nací en México, pero vivo en Bélgica. Maravilloso. Bueno, yo primero que todo les quiero mostrar este primer video. Es fruto de el año pasado la Comisión de la Verdad de Colombia tuvo su fase de alistamiento y empezó realmente el 28 de noviembre del 2018. En esa fase de alistamiento teníamos que montar metodologías de cómo abordar distintos públicos, y uno de esos públicos son los niños y jóvenes, pero sobre todo los niños. Hicimos una serie de talleres por todo el país con niños entre 10 y 17 años, niños de colegio, digamos, jóvenes, y la mayoría de ellos, a pesar de que muchos eran desplazados de la violencia, nos contestaron: nunca me hablan del conflicto armado en mi casa, nunca nos hablan del conflicto en el colegio. Entonces, cuando les preguntábamos qué recomendación le harías a la Comisión de la Verdad, es que le hablen a los niños del conflicto, que nos cuenten la historia. En este país cometimos un espantoso error, que fue no poner obligatorio el estudio de historia en la escuela. Ahora ya hay una ley que lo vuelve a poner obligatorio, lo cual para nosotros es muy importante, y está empezándose a reglamentar, y nos han llamado a participar en reuniones sobre la reglamentación de esa ley. Además, en este país, cosa que no pasa en Chile, cosa que creo que no pasa en Argentina, el currículum escolar es libre para cada colegio. O sea, no están obligados a seguir exactamente el mismo currículum escolar. Entonces, si el colegio quiere hablar de paz, listo; si no quiere, no habla. Pero en general, digamos que lo que nosotros hemos empezado a hacer ha tenido muy buena acogida en colegios, sobre todo en Bogotá, que es lo que este año trabajamos. Bogotá es una ciudad que tiene una relación con el conflicto completamente distinta a la que tiene Medellín o a la que tiene Cali, porque a Bogotá lo máximo que le pasó en el conflicto, que no es ninguna bobada, fue el secuestro o la extorsión, ¿listo? Pero digamos que las afectaciones, la violencia sexual, el reclutamiento obligado de los niños, todo eso no sucedió aquí. En Antioquia pasó todo, es como el mejor mapa de la violencia de este país. Y entonces la actitud es muy distinta. En Antioquia, tengo que hablar de política, el uribismo es muy fuerte, en Bogotá no. Entonces depende de muchas variables. Bueno. Colombia es un país de muchos colores y culturas, en el que habitan niños y niñas como tú. Unos campesinos, otros mestizos, blancos, afrodescendientes y palenqueros, raizales, indígenas y gitanos. Están en las ciudades o en medio de montañas, ríos, llanuras, selvas y especies animales. ¡Qué lindo país!, ¿cierto? Pero en Colombia ocurren cosas que quizás ni tú ni yo conocemos porque nadie nos las ha contado. ¿Te gustaría descubrir la verdad? ¿Por qué es importante decir la verdad? Mi mamá me ha dicho que siempre hay que decir la verdad ante todo. Uno siempre tiene que decir la verdad, en las malas y en las buenas. Decir siempre la verdad, y si hace algo malo, pues decir la verdad, no decir mentiras. Después uno no sabe si le está diciendo mentiras o no. ¿Qué pasa cuando mentimos? Cuando uno dice mentiras no le va a ir bien. Dicen que Dios a uno no lo perdona si miente. Cuando uno dice mentiras, a nadie le creen, y cuando uno si está diciendo la verdad, no le creen tampoco. Puedes lastimar a una persona o llevarlas a unas consecuencias que ellas no quisieran.
¿Qué sabes de la guerra que ha vivido Colombia? Yo no sé mucho de la guerra. Yo solo he visto guerras en películas con espadas y arcos, que los niños se tienen que ir cuando hay guerra. Casi todos los niños los roban, los matan, no sé qué lo hacen. Por a veces mataron a unos niños y los policías los salían a buscar. Que matan a gente así, los paramilitares y las FARC. Que hay grupos armados que llegan a municipios de Colombia y no hacen lo apropiado con la gente. Yo era pequeñita, no sé, cuando mi mamá la mataron, yo quedé de 2 años y mi abuela a mí me crió acá, porque a mi abuela fue que le avisaron que a mi mamá la habían matado la guerrilla. Me han hablado que es mejor dialogar que estar peleando. En Colombia, por mucho tiempo, miles de niños y niñas como tú han sido víctimas de una larga guerra. Más de 2 millones, en especial los que vivían en el campo, tuvieron que dejar su casa, sus amigos y huir a ciudades que no conocían. Quizás nadie te ha contado aún la verdad sobre esta guerra y lo que han sufrido muchos colombianos. Aunque duela y dé rabia, hay que saber por qué nos pasan las cosas para tratar de que no se repitan. ¿Qué sientes cuando no te dicen del todo la verdad? Pues si no me dicen la verdad me sentiría mal, porque a uno lo engañan. Pues no me pondría muy brava, pero le diría que por qué no me dijo la verdad. Triste y decepcionada porque no me dijeron la verdad. Yo prefiero que siempre me digan la verdad. No prefiero que me cuenten algo que no es concuerdo a lo que se debe hacer y que es ya muy fuerte. Es mejor saber toda la verdad, aunque duela, pues porque es mejor a que te mientan. Después de un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, se eligió a un grupo de personas a quienes llamaron Comisión de la Verdad. Ellos son 11 hombres y mujeres, dedicados a escuchar a los que han sufrido en el conflicto. Este superequipo también tiene la misión de averiguar por qué sucedió la guerra en nuestro país. Los comisionados son defensores de la verdad, están en contra de la mentira y del miedo. ¿Quieres ayudarnos a defender la verdad? Y si tú perdonas, el que hizo ese hecho va a dialogar y pensar en lo que hizo y no lo va a volver a hacer. Los comisionados ya están trabajando para recoger la verdad de los niños y niñas que han sufrido por culpa del conflicto. Anímate a defender siempre la verdad. Les quería aclarar que algunos de ustedes ya conocen el proceso de una comisión de la verdad. Ha habido procesos de verdad en Argentina, en Paraguay, en El Salvador, en Chile. Si se me escapa alguno me lo dice. Brasil. En Perú, claro, la del Perú, en Brasil. La del Perú ha sido mucho un modelo para nosotros de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer también, sí. Digamos que en general, en que han fallado las comisiones de la verdad, en que no han pasado de ser un mecanismo para buscar la verdad, pero no han generado un proceso de transformación en las sociedades, que obviamente es lo más difícil. Entre otras cosas porque la mayoría duraron mucho menos que nosotros. Nosotros vamos a durar 3 años y es muy corto. Yo les doy 2 o 3 ejemplos de comparación del conflicto colombiano con el conflicto en El Salvador. Supónganse que en El Salvador hubo que averiguar como mucho 10.000 casos de afectaciones en el conflicto. En Colombia tenemos 9 millones de víctimas registradas. De esas 9 millones de víctimas tenemos 83.000 desaparecidos. Tenemos 50 y tantos mil casos de violencia sexual.
En Argentina, digamos que la cifra no oficial son 30.000 afectados. Entonces la proporción es completamente distinta. Este es un conflicto mucho más complejo que los del resto del mundo. Entonces aquí se usa el paramilitarismo con las FARC, con los delitos del Estado, con los empresarios que colaboran o no con uno o con el otro. Bueno, entonces realmente es una tarea ingente, enorme, y tenemos 3 años. Esto termina en noviembre del 2021 con un informe final que se le entrega a la sociedad, como se ha hecho en las otras comisiones. Pero lo más importante es eso, porque la pedagogía carga sobre sus hombros una cosa muy difícil, que es por lo menos sembrar una inquietud, una semilla de transformación. Y esa es la razón por la que nosotros trabajamos sobre todo comunicación para la movilización social, porque lo que necesitamos es dejar sembrado un propósito de búsqueda de un futuro diferente para las nuevas generaciones en Colombia. Y de ahí que también una de nuestras estrategias más importantes sea generar una red de voluntarios entre los jóvenes y los maestros. En Colombia el maestro que trabaja los temas de paz, convivencia, es un maestro extraordinario. ¿Por qué? Porque nadie se lo paga, porque se carga de más trabajo, porque a veces lo hace en contra de la opinión de los demás maestros de la escuela. Aquí hay de todo en las escuelas como en todas partes, unos que creen en el proceso, otros que no creen. Entonces, para nosotros esos maestros, digamos, entusiasmados son muy importantes como aliados. Entonces estamos creando, sobre todo este año, el voluntariado con jóvenes, fundamentalmente de universidades y de cierto tipo de colegios. Por ejemplo, los colegios jesuitas son muy importantes en este país, como en todos los de ustedes, y están muy bien organizados la red de jóvenes ignacianos. Bueno, esa es una red que va a ser parte de nuestra red. Y, por supuesto, las universidades. Entonces, necesitamos trabajar mucho, dejar muchas inquietudes sembradas en la sociedad y que ellos sigan trabajando cuando termine la comisión. Les voy a poner un video que explica el mandato de la comisión, que como les digo es mucho más complejo, pero ahí digamos que lo básico está ahí para que después sí entremos ya a cuál es la narrativa que estamos utilizando ahora para contar qué hace esta comisión. Dale, Dani. En el marco del acuerdo del Teatro Colón firmado entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, se decidió crear la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Decreto Ley 588 de abril 2017. La Comisión de la Verdad es un ente autónomo, estatal y no gubernamental con vigencia de 3 años a partir de noviembre de 2018. Está compuesta por 11 comisionados, hombres y mujeres de diferentes etnias y profesiones, elegidos en convocatoria pública. El objetivo principal de la comisión es escuchar muchas voces, en especial las de las víctimas, para construir un relato colectivo que narre el conflicto armado interno y en el que todas y todos nos podamos encontrar. La misión de la comisión comprende: 1. El esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto y el análisis de lo sucedido desde los diferentes contextos sociohistóricos. 2. El reconocimiento del conflicto armado interno por parte de la sociedad, de las víctimas en su dignidad y derechos, de responsabilidades por parte de los actores directos o indirectos del conflicto armado, de la resistencia y la resiliencia de comunidades en medio del conflicto. 3. Promover la convivencia entre iguales, diferentes y opuestos. 4. Trabajar en pro de la transformación de la sociedad hacia la no repetición. La comisión se enfocará en las comunidades más vulneradas e históricamente silenciadas, como las mujeres y las personas de sexualidad diversa, las niñas, los niños y los jóvenes, los adultos mayores y las personas en condición de discapacidad, los indígenas, los afrocolombianos, palenqueros y raizales, la comunidad rom,
y además los campesinos. La comisión trabajará además con un enfoque psicosocial para evitar hacer daño a las víctimas. Para cumplir sus objetivos, la comisión desplegará sus tareas desde los territorios para entender mejor las dinámicas del conflicto y escuchará a las víctimas de desplazamiento, incluso en el exilio. Valorará la dimensión cultural de cada comunidad y aprovechará sus capacidades de expresión artística para ayudarlas a superar el conflicto. Para llegar a toda la sociedad, la comisión implementará estrategias de difusión, sensibilización y movilización social a través de la pedagogía, la comunicación y de una participación ciudadana pluralista y equilibrada. Todo ello enfocado al mismo horizonte, la no repetición. Las tareas fundamentales serán: 1. Escuchar. La comisión tiene el deber de escuchar a quienes han estado directa o indirectamente involucrados en el conflicto. Primero a las víctimas, pero también a los responsables de los hechos, los testigos, así como a los sectores que se vieron envueltos voluntaria o involuntariamente en la violencia. 2. Contrastar y comprender. Luego del proceso de escucha plural, la comisión se dedicará a contrastar lo dicho por esas voces con fuentes fiables y verificables. Podrá pedir información y datos a cualquier institución, incluida la información reservada del Estado. Deberá articularse y colaborar con las otras entidades del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, a la cual no entregará información. 3. Construir un informe final. No habrá un relato único sobre el conflicto en Colombia. El informe será una recopilación de historias que suman distintos relatos y que mostrará los matices producto de la variedad de perspectivas y dinámicas. Expondrá un análisis de las causas del conflicto. Será escrito, pero también adoptará otras formas para acercarse a los diferentes públicos y culturas de nuestro país. El mandato de la comisión resumido en 5 grandes puntos. 1. Esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, enfocándose en casos y responsabilidades colectivas y mostrando los impactos producidos en quienes más sufrieron, incluidos los combatientes y sus familias. 2. Explicar las causas que dieron origen al conflicto armado y su prolongación. Esto incluye identificar la actuación de los grupos, las instituciones o los sectores que participaron en él y los patrones de actuación. 3. Poner especial atención en los daños causados al ejercicio político y a la democracia. 4. Profundizar en el análisis de los fenómenos tan complejos como el paramilitarismo, el despojo de tierras y el narcotráfico. 5. Mostrar las acciones positivas realizadas por las comunidades y las instituciones para afrontar los impactos del conflicto. La Comisión de la Verdad es un ente de rango constitucional. Acto Legislativo 01-2016. Las 2 piezas que produjimos a finales del año pasado y que nos han servido para dirigirnos a diferentes audiencias. Hay varias cosas que quiero subrayar con ustedes que tiene de diferente la Comisión de la Verdad de Colombia a otras comisiones. Primero, es la primera vez en la justicia restaurativa o la justicia transicional que en un país se tiene al mismo tiempo un tribunal de justicia, una comisión de la verdad y una unidad para buscar a los desaparecidos. Es un sistema que se llama el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Segundo, es la única comisión que ha abordado las personas en el exilio. Nosotros tenemos personas que están dando su testimonio en 22 países del mundo. En Latinoamérica están básicamente en Brasil, en Chile, en Uruguay y en Ecuador. ¿Qué más? En Panamá también hay muchos colombianos exilados y que fueron los que vieron sobre todo la violencia contra la Unión Patriótica, que fue el partido que creó las FARC y que fue aniquilado. Digamos que otro tema en el que prácticamente no se había trabajado
es en la población LGTB. En Colombia ha habido muchas afectaciones a esa población y la comisión lo está abordando. Y un elemento muy importante a tener en cuenta es que nosotros no vamos a trabajar casos individuales porque no daríamos abasto. Vamos a trabajar afectaciones colectivas y sobre todo patrones de violencia, patrones que, como lo dice su nombre, son esquemas que se repiten con el mismo tipo de personas en distintas, puntos de la geografía, pero los patrones generalmente están asociados a un actor X. Aunque digamos que en esos patrones, tanto las FARC como los paramilitares cometieron violencia sexual, pero los casos de los paramilitares son 3 veces más. Tanto las FARC como los paramilitares secuestraron, pero en fin, lo que queremos es analizar esos patrones. Aquí hay un patrón muy importante, que no sé qué tan importante haya sido en El Salvador, por ejemplo, y yo creo que en Argentina no se dio, que es el reclutamiento obligado de niños que se los llevan a la guerra. Ese ha sido un delito gigantesco en Colombia y eso ha destruido familias, tejido social, generado desplazamiento y ya te marcan para toda la vida, evidentemente. Entonces hay una serie muy buena, si la quieren ver, que supongo que está en Netflix, que se llama La Niña, y es esa historia. La niña es una niña que se llevan a la fuerza a los 10 años y se la arrebatan a su familia y la meten en las FARC. Listo. Y hay una película que aquí está siendo muy controvertida, pues yo se las cuento, que se llama Monos. Monos es una metáfora de la violencia. En general, lo que pasa es que hay elementos que los colombianos reconocemos de que ese grupo de violentos son las FARC. El ideal es que ha habido violencias de tantos lados, pero la película está magistralmente producida y está ahora en cartelera y es bien interesante porque es una película sobre la violencia. Es muy fuerte. Ya dicho esto, les quiero decir que entonces para nosotros el tema más importante era cómo movilizar gente. Cuando tú tienes unas audiencias en general, digamos que los públicos nuestros los tenemos divididos en 4. Uno, la indiferencia total, que es al que más le tenemos que trabajar. Otro, digamos que son los contradictores. No le vamos a trabajar mucho a los contradictores, porque lo que necesitamos es que los indiferentes se muevan para nuestro lado, de alguna manera. Yo digo los incondicionales, por ejemplo, los estudiantes. Es impresionante la acogida que ha tenido el tema del voluntariado. Digamos que ha tenido un crecimiento espontáneo, no organizado, pero ya a partir del año entrante forma parte de un proyecto en todos los territorios donde está la comisión. La comisión tiene 21 casas de la verdad regadas por todo el territorio colombiano. ¿Y qué hacen ellos? ¿Entrevistas? ¿Los voluntarios? No, ya te voy a explicar. Entonces, ese público incondicional son profes y voluntarios, fundamentalmente. Y hay mucha gente, les pongo un ejemplo. La Universidad de los Andes, que es la universidad top de este país, sobre todo económicamente, pero que es una universidad que hace cosas muy, muy fuertes a favor de la reconciliación, de la paz. Ahí hay una asociación de exalumnos que una gran parte, lo voy a decir como algo a la ligera, son uribistas, y la otra gran parte son muy liberales. Entonces, de esa asociación han aparecido varios grupos que nos están ayudando a trabajar la pedagogía. Y son gente jubilada, no jubilada, son ciudadanos del común que dicen yo también quiero ser voluntario. Hay muchos grupos culturales, allí nuestro compañero viene de la estrategia de cultura. Practicante. Con razón, ya lo entiendo todo. Sí. Entonces, él fue el que nos invitó aquí. Y ellos
y hay muchas, este país es muy rico en actividades, en acciones, en artistas, genera cantidad de cosas alrededor de la cultura, porque además somos un país muy diverso étnicamente y culturalmente. Entonces eso es algo que nos ayuda enormemente a mover la pedagogía. Entonces ahí también tenemos un gran apoyo de ellos. Bueno, yo no les voy a contar, dime. Sí. Nos hablabas de 4 y dijiste indiferencia, contradictorios, incondicionales y falta uno. Gabriel, socorro. Indiferentes, contradictores, incondicionales, apáticos, que no son exactamente lo mismo que los... Nosotros los indiferentes le ponemos un apellido que dice, los que vieron la guerra por la televisión. Y le dicen a uno, ya vimos todo por los noticieros, ¿para qué más? ¿Cuál verdad? No necesitamos. Hay una tendencia muy fuerte, pero de gente intelectualmente con una base muy seria, que dice, saltémonos lo de la verdad, que es que eso no hace falta. Este caso se parece mucho al de Alemania, curiosamente. Los alemanes hicieron negacionismo durante muchos años, hasta que los jóvenes empezaron a presionar en sus familias, hey, tu papá, tu abuelo, ¿qué hiciste durante la época nazi? Porque la mayoría fueron cómplices y no lo querían reconocer, les daba mucha vergüenza. Y en Alemania no hubo una purga en el ejército después de que se acabó la guerra. Juzgaron a 40 o 50 en los tribunales de Nuremberg y hasta ahí llegó. Y el resto se quedaron en Alemania y siguieron en el ejército y nadie los cuestionó. Entonces eso en ese sentido se parece un poquito a esto, porque ellos se pasaron 30 años en silencio y aquí nunca nos hemos hecho un ejercicio de confrontarnos con la verdad. Entonces en ese sentido es que decimos que nos podemos parecer a ellos. Entonces los apáticos son gente que sabe qué pasó, pero que cree que no hace falta ya saber más, que fue un poco lo que nos pasó cuando votamos el plebiscito en este país. Listo, no, eso ya está hecho, eso ya está armado, ya hay comisión de la verdad, ¿para qué? Ya. Entonces, sobre todo nosotros nos toca lidiar con los públicos difíciles, ¿verdad? El único público incondicional lo necesitamos para convencer a los otros, ¿ok? Una consulta, sí, claro. ¿Cómo es el nivel de recepción en diversas regiones del país y a qué oposición se enfrenta la comisión en ese tipo de regiones? Sí. Yo te diría que la región más difícil es Antioquia, por una influencia muy fuerte del uribismo, pero en general, en el resto de los territorios, sobre todo en aquellos donde la guerra ha sido muy fuerte o ha dejado muchas afectaciones, las afectaciones están sobre todo en las zonas rurales, o sea, los campesinos, llámese campesinos negros, campesinos indígenas o campesinos mestizos, por decirlo de alguna manera, son los que más han padecido la guerra. Listo. Y las gentes en poblaciones urbanas pequeñas, y hay zonas absolutamente marcadas como Arauca, la frontera con Venezuela, el Catatumbo, que también es frontera con Venezuela, pero que no tiene nada que ver esto con la violencia de Colombia. Los digo es porque se sitúen geográficamente, y el sur de Colombia, el Cauca, que es una zona netamente indígena, pero Popayán es la ciudad más tradicional, casi que más clasista de este país, y ahí los indígenas son muy fuertes. Los indígenas de este país, bueno, los del Perú nos dan 3 vueltas, pero están muy bien organizados, son en general los únicos que son capaces de trabajar en colectivo, no así los afros en este país, que les falta mucha organización. Los indígenas no, los indígenas por tradición tienen una tradición muy fuerte de trabajo colectivo, que aprendimos de los peruanos, y están muy bien organizados, y son los que organizan una marcha y son capaces de cortar la carretera más importante del país, y de resto nadie lo hace, ellos y los estudiantes, nada más, porque ya los sindicatos aquí no tienen prácticamente fuerza, ninguno.
Entonces, no sé si contesté a tu pregunta. Sí. Más o menos, dime. Ustedes hablaron de una metodología que tiene una instancia de escucha. Sí. Y si no mal interpreté, hay escucha de las víctimas y también hay escucha de los victimarios. Sí, verás. ¿Cómo les va en el relato de los victimarios? Porque aún habiendo dificultad en lo que sufrieron, el victimario que tiene un protagonismo distinto en eso. Sí. ¿Ustedes pueden acceder a relatos verdaderos? A ver, ¿ustedes pedagogía? No. La comisión tiene un equipo, aparte de los comisionados, que son 11 personas, que vienen de ámbitos muy distintos de la sociedad, pero que son complementarios. Hay una afro, hay una representante indígena, hay una mujer que representa, que conoce muy bien el mundo de la cultura, está el padre de Ruth, que es jesuita y que fue el hombre que se inventó los laboratorios de paz en este país. Está dos periodistas, uno de ellos se llama Alfredo Molano y es el hombre que más sabe de la historia del campesinado de este país y de la historia del conflicto. Marta Ruiz, que es otra periodista que sabe muchísimo de conflicto. Bueno, son 11. Y, Alejandro Villa, que ha participado en comisiones de la verdad, le tocó trabajar en Paraguay y en Guatemala, sobre todo. Carlos Beristain, que es un vasco, que es experto en ese tema, que ha estado en procesos de reconciliación en el País Vasco y que también ha trabajado de asesor en distintas comisiones en Latinoamérica. Entonces, la ruta de la verdad, que es un poco lo que te puede aclarar. Nosotros tenemos unos equipos que son unas 120 personas regadas por todo el territorio y también en la comisión en Bogotá, que reciben o hacen las entrevistas. Contrario a lo que se puede pensar, no vienen en masa a la comisión a decir yo quiero contar. Es muy difícil. Hay gente que tiene miedo, hay víctimas que ya les aburre porque ya han contado tantas veces el relato antes que a nosotros, que se les para qué sirve, a mí no me ha servido para nada. Entonces tenemos que motivar a que venga la gente a contarnos, no solo las víctimas, digamos, campesinas, afros, mujeres, sino los empresarios que han sido víctimas y colaboradores del victimario en algunas ocasiones. Las fuerzas militares, lo mismo, han sido víctimas y han sido victimarios. Entonces hay sectores que son muy difíciles de conquistar para la comisión, pero ahí vamos. Entonces ellos vienen o nosotros vamos porque nos interesa averiguar la masacre de San Rafaelito, que es una masacre de la que no se sabe nada en Colombia, en Córdoba. Entonces nosotros sabemos que quedan 2 supervivientes, entonces hay que buscar los 2 supervivientes y ir a hacerles una entrevista si ellos aceptan, obviamente. Esos supervivientes además, muy bien, tú le haces la entrevista teniendo en cuenta una serie de temas de autocuidado y de ayuda psicosocial para no revictimizarlos. Esa entrevista se manda a nuestro sistema de información. En Bogotá el equipo de investigación tiene que contrastar. Este es el país del engaño y la mentira a todos los niveles. Entonces puede haber mucha gente interesada en dar testimonios falsos. Entonces tenemos que contrastar, tenemos que verificar y tenemos que cruzar esa información con, digamos que eso pasa al sistema de información misional que se llama el SIM, y ese sistema, que es un sistema muy robusto, cruza eso con diferentes variables y de ahí ya los investigadores investigan y van poniendo el relato, van juntando ese relato sobre esa masacre. Ese relato además va a alimentar la explicación de los patrones de violencia. Es más o menos así como se recibe. En muchas ocasiones no podemos ir a abordar a la víctima por problemas de seguridad, porque si ven entrar a su casa el señor de la Comisión de la Verdad, queda fichado. Entonces tenemos que generar medidas de seguridad para que la persona se desplace al sitio más insólito y ahí nos podamos encontrar con ella. Es bien difícil, no es nada fácil. No vamos a recoger miles de testimonios porque no sería posible, pero en principio podríamos recoger unos 16.000 testimonios y a partir de ahí armar el rompecabezas de por qué encontrar una matriz, ¿no? Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué hacemos hoy con la verdad de los responsables? Algunos voluntariamente la quieren contar, nosotros tenemos un proceso que se llama reconocimiento, y una de las facetas del reconocimiento es que el responsable reconozca su delito. Otro bloque del sistema. No puede servir como la fiscalía, después de venir a contarnos eso, no puede ir a detener, no sirve como prueba judicial. Nosotros tenemos que guardar la información confidencialmente. ¿Listo? Entonces, el trabajo más difícil es el nuestro, porque ir al sistema de justicia te da beneficios. No te da la amnistía, pero te da beneficios de penas mucho más cortas y además son casi que penas restaurativas, ni siquiera son cárcel todo el tiempo. Entonces, para la comisión es mucho más difícil atraer a los responsables. Entonces, llevamos un año de proceso con varios sectores, las FARC, los paramilitares no tanto, aunque nosotros podemos llamar a los paramilitares, la JEP no lo tiene claro, porque la JEP se creó solo para juzgar a las FARC y a las fuerzas militares. Pero esos casos, profe, no tienen una prescripción, digamos, no sé, después de 10 años ya prescriben y ya... No, de momento no se ha hablado de prescripción. Te voy a decir por qué, porque nosotros duramos 3 años, pero la JEP dura de 15 a 20 y la unidad de búsqueda dura 20. Entonces, mientras esas instituciones prevalezcan, los casos no se cierran. ¿Okay? Entonces, la verdad, los responsables en general hemos tenido que ir a buscarla y la estamos negociando. ¿Y ha habido persecución? No. ¿Alguien les ha pedido dinero con tal de contar parte de la verdad, de dar testimonio? No. Pero está bien tu pregunta, porque como aquí se compran y se venden los testigos, hay un mercado de testigos tan rico que todo puede ser, entonces, todo puede pasar. Hay una posibilidad de que después de finalizar la comisión de la verdad, esta puede abrirse otra comisión, no está previsto. No está previsto prolongar la actual. No está previsto. Bueno, voy a contarles esto muy rápidamente por si tienen más preguntas. Dale, Gabriel. A ver, nosotros utilizamos la Rosa de los Vientos como un símbolo. Esto es como una nueva narrativa que construimos después de un estudio muy importante que hizo una ONG que en Perú se conoce mucho, que es Avina. Avina nos hizo un estudio con una empresa de mercadeo social para ver qué percepción estaba teniendo la gente de la Comisión de la Verdad. La percepción es mínima, esto se hizo a finales del año pasado. Y ahora acabamos de hacer un estudio ya no cualitativo sino cuantitativo, y efectivamente solo el 3% de los colombianos saben qué es la Comisión de la Verdad y para qué es. Sin embargo, cuando tú les hablas de las 3 entidades del sistema, de la que mejor opinión tienen es de la Comisión de la Verdad. La JEP ha tenido muchos escándalos, todo lo de la liberación de Santrich, que después Santrich se tuerce, se vuelve a rearmar y no sé qué. Bueno, entonces todos los pecados se los achacan a la JEP. Sí, por ejemplo, la prensa, ¿cómo los ha tratado en cuanto a la información que difunden divinamente. Sí. A la comisión muy bien, a eso iba, que está muy bien, pero como la JEP se ha llevado todos los titulares que ustedes quieran, entonces nosotros somos por allá en un segundo plano, que esperamos ya el tema con la JEP se está calmando y entonces nosotros estamos empezando a aparecer más. Hemos aparecido muchísimo, pero, y ahí voy a lo tuyo, ¿qué pasa? Hemos hecho encuentros por la verdad, que son encuentros público-privados, pero que después los transmitimos por los canales regionales y por el canal público, para que la gente vea todo. En esos encuentros los líderes denuncian, los líderes hablan, de vez en cuando un responsable dice algo, de vez en cuando. Listo, hicimos uno de esos encuentros y le dijimos a las víctimas: los responsables quieren reconocer aquí delante de usted, no nos interesa verlos. Entonces no los pudimos llevar al encuentro, pero pudimos grabar su testimonio y ese testimonio lo circulamos a los medios. Eso ha sido lo más copiado de todo lo que hemos hecho en un año, ha sido el testimonio de las FARC diciendo sí, nosotros secuestramos, del paramilitar diciendo sí, nosotros violamos, y del otro. ¿Qué significa JEP? JEP
Justicia Especial para la Paz. Las siglas nuestras, pero nosotros en la comisión no las usamos. Jurisdicción Especial para la Paz, perdón. La sigla nuestra es CEP, que es Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, pero nosotros lo dejamos en la Comisión de la Verdad, para que no nos confundan con la gente. Y lo otro, la unidad de búsqueda es un BPD, de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que la unidad de búsqueda investiga fundamentalmente, es su papel. Bueno, entonces digamos que nosotros, ¿por qué usamos la Rosa de los Vientos? Sobre todo a partir de todos los resultados de ese estudio, que fue bien interesante en el sentido de que nos dijo qué piensan, qué tanto valoran los colombianos la verdad. La valoran poco. Entonces, era una manera de saber cómo teníamos que lidiar con la verdad y la mentira desde el punto de vista de comunicación. Y ese estudio también arrojó que había mucha confusión en todo el proceso de esclarecimiento. Nosotros tenemos 4 objetivos fundamentales que ahí estaban explicados, pero me interesa repetirlo. Uno es esclarecer, que es aclarar la verdad. Otro es reconocer 3 cosas: que el responsable reconozca, reconocer todos los esfuerzos de resistencia que ha habido en las comunidades, o sea, darle mucho altavoz a esas historias, más que a las historias de violencia. Eso en la pedagogía también es un punto muy importante para nosotros. Y ahora les explico por qué. Y reconocer la resiliencia, la responsabilidad. Gabriel, me falta uno. Bueno, ya se los explico. Ese reconocimiento, después viene convivencia. ¿Convivencia qué hace? Hace pedagogía, hace pilotos de convivencia entre improbables. Aquí apelamos mucho al tema de los diálogos improbables de Lederer, del sociólogo, y armamos pilotos de convivencia en comunidades donde tienen que volver a convivir los enemigos, sobre todo a raíz de que regresaron los desmovilizados de las FARC, que no ha sido fácil que los acepten en sus comunidades. Entonces hacemos ejercicios de convivencia y de no repetición, pero todo el horizonte es no repetición, o sea, todos los mensajes que nosotros construimos, al final el horizonte es para que no se repita. Por ejemplo, cuando trabajamos con los jóvenes, decimos, mire, ustedes hoy no son responsables del conflicto, pero si se repite, ustedes pueden ser los responsables. Entonces quedan como un shock. Y dicen, ¿dónde hay que firmar? Yo quiero ser voluntario. Esa la dejamos siempre para el final, en serio, porque es muy como que dice, uy, sí, esto es conmigo. Porque en esa actitud de las audiencias apáticas, un poco eso es un problema del campo. Eso es un problema de los que tienen tierras. Yo no le he hecho daño a nadie, entonces la violencia, el conflicto no tiene nada que ver conmigo. Y eso es un imaginario que hay que deconstruir de alguna manera. Entonces, la Rosa de los Vientos, todos sabemos que sirve para indicarnos cuál es el camino que van a seguir los vientos, e incluso las tempestades. Nosotros le damos la vuelta a la imagen y decimos, tenemos que poner las tempestades y los vientos a nuestro favor. Para nadie es un secreto que estamos haciendo un trabajo que al gobierno nacional no le gusta. Por eso insistimos al final en que esto es una entidad de rango constitucional y del Estado, no del gobierno. En Colombia la noción de Estado es muy gaseosa. La gente no sabe muy bien qué es del Estado, eso es gubernamental. No es, mire, es que el Estado somos todos, el gobierno solo dura 4 años. Tenemos que explicarlo todo el tiempo, porque aquí no hay una cultura como la puede haber en Argentina, como la puede haber en Chile, no, aquí no existe. Entonces para la gente es lo mismo Estado que gobierno, la gente siente que no es el Estado es el que incumple, ese es el otro imaginario, y el Estado no les importa mucho, ni se sienten parte del Estado. Entonces ese es un tema al que le tenemos que trabajar. Entonces es poner los vientos a favor. Digamos que aquí están los 4 puntos cardinales y aquí están los otros puntos que relacionan este con este. Este esquema, ¿para qué lo hicimos así? Porque puedes empezar a explicar desde cualquiera de los 4 puntos.
y siempre vas a llegar a una narración completa de qué hace la Comisión de la Verdad. Será una verdad construida de manera colectiva. Listo. Entonces ahí está la explicación que un poco te di. Tenemos que trabajar con víctimas, con responsables y con testigos que a lo mejor no fueron víctimas, pero que a lo mejor es el único que queda. En general siempre son víctimas, en general, pero hay algunas personas, sobre todo en los pequeños pueblos, en las veredas, que son fundamentales para saber qué pasó, más que qué pasó, por qué pasó, que es la persona que tiene la información de dónde estaban los intereses cruzados, quién hay detrás del delito, a quién beneficiaba, etcétera, etcétera. Bueno, y esto es lo que ya les expliqué. Dale, Gabriel. ¿Sigo? Sí. Yo no voy a explicar todo esto porque no tenemos tiempo, me interesa más conversar con ustedes. Sigue. Con la fecha me devuelvo al... Hay una cosa bien interesante, sí, hay una cosa bien interesante y es lo que ha pasado aquí con los grupos étnicos en general. En los grupos étnicos nosotros contamos los indígenas, los afros, el despojo de tierra ya les expliqué, el 80% ha sido a comunidades afro. La comunidad rom, que lo vi en el video. Sí, los gitanos. Los gitanos en este país eran unos 6.000 y quedan 4.800 y a los gitanos les cambió la vida el conflicto, no pudieron seguir siendo nómadas. Entonces se tuvieron que establecer en un solo lugar o en 3 lugares. Hay un poquito en Medellín, en Itagüí, hay otro poquito en el Tolima y hay otro poquito no sé dónde. Y eso les cambió completamente la cultura. Entonces son afectados del conflicto. Y los raizales es la población de San Andrés y Providencia, porque ellos se consideran todo lo que sabemos, ¿cómo se dice? Herederos de Haile Selassie, Etiopía, es todo ese movimiento y es muy fuerte en esas islas. El resto son colonos, en la mayoría antioqueños y del valle que llegaron a establecerse en la isla, que son los comerciantes de la isla. Pero los raizales son esos. Y bueno, y con ellos tuvimos que llegar a una concertación el año pasado que duró bastante tiempo la negociación, porque ellos dijeron, ¿sabe qué? Siempre ha contado otro la historia de nosotros, ahora la vamos a contar nosotros. Desde hace 500 años, este es el punto de vista de ellos, hay alguien contando la historia de los indígenas, pues ahora la vamos a contar nosotros. Entonces llegamos a un acuerdo por el cual entre los dos recogemos los testimonios, pero no la Comisión de la Verdad, sino que ellos tienen la gente que sabe qué pasó en determinada situación y tenemos que hacer el trabajo juntos. Quedan 5 minutos. Bueno, dale. Abramos cualquier otro. No se busca una verdad oficial. Les voy a hablar solamente del tema de la verdad oficial porque cada vez, y yo creo que también pudo pasar en otros países de Latinoamérica, cada vez que va pasando el tiempo vamos descubriendo que hay ciertos sectores que ya tienen la versión oficial lista, por ejemplo las fuerzas militares, y que han intentado, o sea, están haciendo un proceso de verdad ellos por su cuenta, para contar las cosas como ellos creen que fueron. ¿Listo? Esa no es la que va a contar la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad va a escuchar a todos los que quieran venir y seguramente contará otra historia. Pero hay 2 sectores sobre todo que le tienen mucho miedo a la verdad de la Comisión, que son los empresarios y las fuerzas militares y la policía. Entonces, por ponerles un ejemplo, en el Ministerio de Educación están reglamentando la ley, y con esto termino por si tienen más preguntas, están reglamentando la ley para volver a poner obligatoria la enseñanza de la historia, cosa que para nosotros es importantísima. Bueno, pues ya han llegado grupos de militares en retiro con los textos escritos. Tenga, esto es lo que tienen que decir en los textos históricos. Y han llegado empresarios al ministerio a decir cuántos ejemplares quiere que le paguemos y nosotros le editamos. Y esto es lo que hay que decir del sector empresarial. Entonces cada vez va a crecer más aquella cosa de la verdad oficial de cada sector contra la verdad de la Comisión.
estamos preparados para eso, pero existe, es así. Bueno, qué lástima no tener más tiempo, pero yo creo que ya les Muchas gracias.